En los tiempos de Jesús, el concepto de la vida después de la muerte estaba profundamente arraigado en las creencias y culturas que rodeaban a Israel. Pero, ¿qué creían exactamente las personas de aquella época sobre lo que ocurría después de la muerte? ¿Y cómo encajaba el Hades en este cuadro? Cuando Jesús mencionaba el Hades en sus parábolas y enseñanzas, no solo hacía referencias religiosas, hablaba a un público que ya tenía una noción bien definida sobre lo que significaba el Hades. En este contexto, entender qué era el Hades, tanto para los judíos como para los grecorromanos, nos ayuda a esclarecer las enseñanzas de Jesús sobre la muerte y la eternidad. El Hades era un concepto que llevaba significados diferentes según dónde y cómo se utilizara. Entre los judíos, existía una noción propia de lo que llamaban Seol, el lugar de los muertos. Ya en la cultura grecorromana, el Hades era visto como un reino sombrío gobernado por dioses, con recompensas y castigos para las almas. Este ambiente cultural influenciaba tanto a judíos como a gentiles, creando un rico tapiz de creencias y tradiciones sobre el más allá. Al examinar el Hades en el contexto histórico y cultural del tiempo de Jesús, podemos entender mejor la profundidad de sus palabras y el impacto que causaban en sus oyentes. En este video, exploraremos estas capas culturales y religiosas que rodeaban el Hades, abordando cómo las diferentes visiones de la época moldeaban la forma en que el pueblo entendía el destino final de las almas. Veremos cómo Jesús utilizó estas referencias culturales para comunicar su mensaje, trayendo luz y esperanza a una generación acostumbrada a temer lo que estaba más allá de la muerte. Esta comprensión más amplia nos ayuda a conectarnos con el pensamiento y las expectativas del público de la época, revelando cómo la enseñanza de Jesús sobre la vida después de la muerte trasciende culturas y sigue siendo relevante. Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo las personas en el tiempo de Jesús percibían el Hades y cómo esto moldeaba la interpretación de sus enseñanzas sobre la vida eterna, estás en el lugar indicado. Acompáñanos en este viaje a través de la historia y descubre cómo el entendimiento cultural del Hades en tiempos bíblicos puede transformar la forma en que interpretamos los evangelios hoy. Contexto histórico y cultural. Para comprender el papel del Hades en las enseñanzas de Jesús, es fundamental entender el contexto histórico y cultural en el que él vivió. En el primer siglo, Palestina era un territorio de intensa interacción cultural, influenciado tanto por las tradiciones judías como por el dominio del Imperio Romano y su rica herencia grecorromana. Este escenario plural ofrecía al pueblo una variedad de creencias sobre la vida después de la muerte, que iban desde el Seol de la tradición hebrea hasta el Hades de las mitologías griega y romana. El Seol en la tradición judía. El Seol aparece repetidamente en las escrituras hebreas como un lugar de descanso para los muertos. A diferencia de la concepción de cielo e infierno que encontramos en el Nuevo Testamento, el Seol era visto como una morada oscura y silenciosa, donde las almas de los fallecidos permanecían en un estado de inactividad. El libro de Job, por ejemplo, describe el Seol como un lugar de oscuridad y sombra de muerte, de desorden, donde hasta la luz es como tinieblas. Esta visión ofrecía poca esperanza de consuelo para los muertos. El Seol era más un símbolo de separación de los vivos que un destino con castigos o recompensas. Para el pueblo judío, la noción de Seol era a la vez respetada y temida. Aunque el Seol era considerado el destino inevitable de todos, independientemente de sus acciones en vida, el concepto de resurrección y vida eterna comenzaría a ganar espacio posteriormente, especialmente en los escritos de los profetas y en la literatura apocalíptica. Textos como los de Daniel empiezan a introducir la idea de una futura resurrección, sugiriendo que el destino de las almas podría cambiar y que Dios recompensaría a los justos con la vida eterna. El Hades en el contexto grecorromano. Mientras tanto, en el mundo grecorromano, la concepción del Hades era diferente y más elaborada. El Hades, gobernado por el dios del mismo nombre, era visto como un vasto reino de muertos, ubicado bajo la superficie de la tierra. Según la mitología, el Hades estaba dividido en regiones, incluyendo el Tártaro, donde las almas de los condenados eran castigadas, y los campos elíseos, donde los virtuosos encontraban descanso. Los griegos y romanos creían en juicios póstumos, en los cuales los muertos eran recompensados o castigados según sus acciones en vida, creando una conexión directa entre moralidad y destino final. Esta creencia en la justicia después de la muerte estaba profundamente arraigada en la cultura grecorromana e influenciaba la forma en que las personas vivían e interpretaban la muerte. La noción del Hades como un lugar de castigo y recompensa servía tanto como consuelo como advertencia para las personas, ya que sugería que sus elecciones y acciones en la vida tendrían consecuencias eternas. Esta visión formaba parte del etos cultural dominante y ayudaba a moldear la moralidad pública. Influencia mutua y el contexto judeo-griego. La Palestina del primer siglo era una región de intensos intercambios culturales,
donde las tradiciones hebreas y las influencias grecorromanas coexistían y se entrelazaban. Muchos judíos vivían en contacto cercano con la cultura helenística, especialmente en las ciudades, y estaban familiarizados con conceptos grecorromanos. Esto hizo que algunas de estas ideas sobre el Hades y la vida después de la muerte fueran, en parte, asimiladas y reinterpretadas a la luz de las creencias judías. La literatura apocalíptica, que se popularizó entre los judíos en los últimos siglos antes de Cristo, refleja esta influencia al describir escenarios de juicio, resurrección e incluso recompensas y castigos en el más allá. Obras como el libro de Enoc, que circulaban en el periodo intertestamentario, introducían visiones detalladas de un futuro donde los justos y los impíos recibirían sus respectivos destinos tras la muerte, resonando con algunas ideas helenísticas. Así, el Seol comenzó a adquirir elementos de juicio y separación moral, acercándose en algunos aspectos a la concepción del Hades. Esta fusión de creencias aporta una complejidad única al entendimiento de la muerte y el más allá en el contexto en el que Jesús predicaba. Al hablar sobre el Hades y la muerte, Jesús se dirigía a un público que llevaba consigo miedos y esperanzas en relación al más allá. Algunos veían el Hades como un lugar de castigo terrible, mientras que otros, al pensar en el Seol, lo asociaban a un descanso sombrío y sin esperanza. Esta variedad de interpretaciones ofrecía a Jesús una oportunidad de usar estos conceptos familiares para introducir su mensaje revolucionario sobre la vida después de la muerte, la esperanza de la resurrección y el reino de Dios, preparando el terreno para el mensaje de Jesús. Con esta base cultural e histórica, las enseñanzas de Jesús sobre el Hades adquieren un nuevo significado. Jesús hablaba a personas que albergaban temores y esperanzas en cuanto al más allá. Algunos veían el Hades como un lugar de tormento, mientras que otros asociaban el Seol a un descanso sombrío y sin esperanza. Esta variedad de interpretaciones permitía que Jesús usara estos conceptos familiares para comunicar su mensaje, trayendo luz y esperanza a una generación que temía lo desconocido tras la muerte. Perspectiva judía, el Seol y las escrituras hebreas. Para el pueblo judío en tiempos de Jesús, la noción de vida después de la muerte no era tan clara y desarrollada como se entiende hoy. En el Antiguo Testamento, encontramos varias referencias al Seol, que aparece como un destino común para todos los seres humanos, independientemente de sus acciones en vida. El Seol es mencionado como un lugar de descanso, silencio y oscuridad, donde tanto justos como impíos residen tras la muerte. A diferencia del concepto de infierno como lugar de tormento eterno, el Seol representa un estado de inactividad y distanciamiento de la presencia de Dios. El Seol en la literatura poética y profética. Una de las primeras menciones al Seol aparece en la literatura poética de libros como Salmos, Job y Eclesiastés. El salmista, por ejemplo, expresa un profundo sentido de pérdida al contemplar el Seol como un lugar de absoluto silencio, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Salmos 6:5. Este pasaje destaca una visión sombría, donde el Seol es visto como un estado de olvido y ausencia de comunión con Dios. El libro de Job, que explora el sufrimiento humano, también menciona el Seol como un lugar donde los malvados cesan de perturbar, y allí reposan los cansados, Job 3:17. Para Job, el Seol es un lugar de descanso sin distinción entre justos e impíos, sugiriendo una visión igualitaria de la muerte. Estos pasajes muestran que, para el pensamiento judío antiguo, la vida en el Seol no estaba caracterizada por castigo o recompensa, sino por un estado de paz y silencio tras el final de la vida terrenal. El Seol como lugar de separación y distancia de Dios. Para los antiguos israelitas, el Seol representaba el distanciamiento de la presencia activa de Dios. Mientras en la tierra, los fieles podían buscar la presencia de Dios y sentir su cuidado, en el Seol esa conexión parecía perderse. La idea de una separación de Dios hacía del Seol un lugar temido y lamentado. El rey Ezequías, por ejemplo, clama a Dios en Isaías 38, 18-19, porque el Seol no puede alabarte, ni la muerte puede exaltarte, aquellos que descienden a la cueva no pueden esperar en tu fidelidad. Pero los vivos, solo los vivos, son los que te alaban. Este clamor revela el deseo del fiel de permanecer en vida para continuar adorando a Dios, ya que el Seol era visto como un lugar de olvido y ausencia de alabanza. El distanciamiento de Dios, por tanto, convertía al Seol en un lugar triste y desolador, aunque no se describía como un ambiente de tormento físico. La evolución del concepto de Seol y el surgimiento de la esperanza en la resurrección. Con el paso del tiempo, el pensamiento judío sobre el Seol y la vida después de la muerte comenzó a evolucionar. En libros proféticos y textos apocalípticos, surgen referencias a una futura resurrección de los muertos. El libro de Daniel, por ejemplo,
presenta una promesa de resurrección y recompensas tras la muerte. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Daniel 12:2. Este pasaje revela un cambio significativo en la comprensión de la muerte. En lugar de permanecer para siempre en el Seol, los justos ahora tenían la esperanza de un destino glorioso. Esta idea de resurrección y juicio final se convertiría en un aspecto central de la fe judía en periodos posteriores y formaría una base importante para la enseñanza de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento. El papel del Seol en la vida religiosa del judío antiguo. Para el judío común, el Seol era una realidad inevitable. La incertidumbre sobre lo que ocurriría después de la muerte y el temor de estar separado de Dios moldeaban el comportamiento y el fervor religioso. Vivir en obediencia a la ley y buscar la justicia eran maneras de agradar a Dios en la vida presente, ya que el destino en el Seol no dependía de las acciones terrenas. Esta mentalidad incentivaba una vida de devoción sincera, con el foco más en la vida terrenal y en cómo ésta debía reflejar la relación con Dios. A diferencia del actual énfasis en cielo e infierno como destinos post-mortem, el pensamiento judío estaba más centrado en la continuidad de una relación con Dios mientras estaba en vida. Esta perspectiva cultural y religiosa preparaba el terreno para preparando el camino para el mensaje de Jesús. Con esta comprensión del Seol y del contexto judío sobre la muerte, podemos ver cómo Jesús trajo un mensaje revolucionario sobre la vida después de la muerte. Él introdujo una esperanza que trascendía la visión de Seol, al hablar sobre resurrección y vida eterna con el Padre. Para un público que entendía el Seol como un lugar de olvido, las palabras de Jesús sobre el reino de Dios y la vida eterna sonaban como una nueva posibilidad de conexión eterna con Dios, rompiendo las barreras del Seol. Este cambio de perspectiva muestra cómo Jesús no ignoró las creencias de su tiempo, sino que las utilizó como base para una revelación más profunda sobre el propósito eterno de Dios para la humanidad. El Seol, un concepto familiar y casi inevitable, ahora daría lugar a un destino mucho más elevado y lleno de esperanza para aquellos que eligieran seguir a Jesús y creer en sus promesas. Perspectiva grecorromana, Hades y la vida después de la muerte. En el mundo grecorromano, el concepto de Hades estaba intrínsecamente ligado a la mitología y a la visión de los antiguos griegos sobre el alma y el más allá. El Hades era descrito como el reino de los muertos, gobernado por un dios del mismo nombre, que desempeñaba un papel fundamental en la estructura del más allá. Esta visión del Hades, muy diferente al Seol judío, incluía aspectos de juicio y recompensa, con divisiones específicas para los diferentes tipos de almas, algo que resonaba fuertemente con la moralidad y la ética grecorromanas. El Hades en la mitología griega y romana. Según la mitología griega, el Hades era el lugar a donde iban las almas tras la muerte. Gobernado por el dios Hades, Plutón, en la mitología romana, el reino de los muertos era un mundo sombrío y subterráneo. Para los griegos, el alma era una parte eterna del ser humano que sobrevivía al cuerpo, y, tras la muerte, esta alma era conducida al Hades, donde recibía un destino acorde a su conducta en vida. Dentro del Hades, había áreas distintas que reflejaban el carácter moral y las acciones de la persona mientras vivía. Los campos elíseos, por ejemplo, eran una especie de paraíso reservado para aquellos que habían vivido de manera virtuosa o que eran favorecidos por los dioses. Ya el Tártaro era el lugar de castigo para los perversos y los dioses que habían ofendido el orden divino. Esta distinción clara entre el destino de los justos y los impíos era fundamental para la visión grecorromana de moralidad y justicia, y el Hades era el símbolo del juicio posvida. El juicio de las almas y el destino póstumo. Uno de los elementos más importantes de la creencia grecorromana en el Hades era el juicio de las almas. Según esta visión, al entrar en el Hades, el alma era juzgada y encaminada a su destino final, ya fuera en los campos elíseos o en el Tártaro. Este juicio era realizado por figuras míticas como Minos, Éaco y Radamantis, quienes estaban encargados de evaluar las acciones del alma y decidir su merecimiento. La noción de juicio póstumo en el Hades traía una moralidad implícita para los vivos, enfatizando que las acciones de una persona tenían consecuencias eternas. Este concepto influenciaba el comportamiento moral y social de los grecorromanos, incentivando una vida de virtudes y advirtiendo contra actos de impiedad y deshonra. Esta estructura de recompensa y castigo ayudaba a reforzar el orden social y a establecer estándares éticos elevados para la sociedad. Influencia del Hades en la cultura grecorromana y en el pensamiento judío. La popularidad de la mitología grecorromana y el dominio cultural del Imperio Romano hicieron que el concepto de Hades se extendiera por las provincias, incluyendo Palestina, donde vivió y predicó Jesús. Esta influencia cultural era perceptible en la forma en que las
personas pensaban sobre el más allá y sobre el valor de la moralidad. Muchos judíos helenizados, familiarizados con el concepto de Hades, podían encontrar un paralelo entre las divisiones del Hades y el surgimiento de ideas sobre recompensas y castigos en el más allá dentro de la literatura apocalíptica judía. La idea de que los justos y los impíos tendrían destinos distintos tras la muerte comenzó a aparecer también en textos judíos, como el libro de Enoc, que describe áreas específicas de descanso y castigo. Esta influencia grecorromana ayudó a moldear una visión más compleja de la vida después de la muerte entre los judíos, incluyendo un sistema de juicio similar al del Hades, lo que marcaría una transformación en las creencias religiosas judías tradicionales. La relevancia del Hades para el público de Jesús. Cuando Jesús usó el término Hades en sus enseñanzas, se dirigía a un público que, en su mayoría, ya comprendía esta noción de una vida póstuma donde la justicia y el castigo estaban presentes. Incluso para los judíos que tal vez rechazaran los detalles mitológicos del Hades, la idea de un destino justo tras la muerte, donde los justos eran recompensados y los impíos castigados, era comprensible y, en muchas ocasiones, aceptable. Jesús, al hablar sobre el Hades, captaba la atención de un público que entendía esta referencia cultural, pero la utilizaba para transmitir un mensaje más profundo. A través de sus palabras, empezaba a transformar la idea de Hades, sacándola del dominio de la mitología y adaptándola a un contexto espiritual más elevado, donde el amor de Dios y la salvación ofrecían un camino diferente al propuesto por la mitología. El puente entre el Hades y la enseñanza de Jesús. A través de sus parábolas, Jesús mencionaba el Hades no como un simple lugar de sufrimiento, sino como una realidad espiritual que reflejaba el impacto eterno de las elecciones humanas. En una de sus parábolas más conocidas, la del rico y Lázaro, Jesús describe a un hombre rico sufriendo tormentos en el Hades mientras Lázaro, el mendigo, descansa al lado de Abraham. Esta historia no solo resalta la importancia de la compasión y la justicia social, sino que también subvierte las nociones culturales sobre el más allá. Mientras muchos grecorromanos veían el Hades como un destino inevitable, Jesús presentaba el reino de Dios como una alternativa. Al enseñar sobre el amor y el arrepentimiento, ofrecía un mensaje de esperanza que trascendía el juicio y la condena típicos de la visión del Hades. Así, Jesús usaba el conocimiento cultural de su público sobre el Hades para guiar a sus oyentes hacia una comprensión más elevada de la vida eterna y la justicia divina, preparando la transición hacia el mensaje de esperanza. Al observar cómo el Hades era entendido por los grecorromanos y la población de la época, queda claro que Jesús estaba introduciendo un concepto transformador al abordar la vida después de la muerte. En lugar de un destino inmutable donde los justos y los impíos se separaban de acuerdo con juicios rígidos, Jesús presentaba a un Dios de misericordia y compasión, que ofrecía un camino de redención y esperanza. Esta transición abriría el camino para sus enseñanzas sobre la resurrección y la invitación a una relación eterna con Dios. Jesús y su mensaje sobre la vida después de la muerte. Cuando Jesús comenzó a predicar sobre el reino de Dios y la vida eterna, hablaba a un público que llevaba consigo una mezcla compleja de creencias sobre la muerte y el más allá. Entre los judíos, la noción de Seol permeaba la visión del post-mortem como un lugar sombrío y silencioso, mientras que el concepto de Hades, traído por la cultura grecorromana, era entendido por aquellos más familiarizados con la mitología y la filosofía de la época. Jesús, conociendo el peso de estas visiones, utilizó el entendimiento cultural de su público como base para presentar una visión de eternidad que ofrecía una esperanza sin precedentes. La nueva esperanza, vida eterna en el reino de Dios. El núcleo del mensaje de Jesús sobre el más allá no estaba fundamentado en un lugar específico, sino en la promesa de una relación eterna con Dios. Para Jesús, la muerte no era un fin sombrío o un simple destino inevitable. Él presentaba el reino de Dios como una realidad disponible para aquellos que se arrepintieran y eligieran vivir una vida de fe. Esta idea de eternidad con Dios era una transformación radical del concepto de Hades y Seol, donde la muerte no significaba separación de Dios, sino el comienzo de una unión eterna con Él. En los Evangelios, encontramos a Jesús afirmando que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues, para Él, todos viven, Lucas 20:38. En esta declaración, Jesús desafiaba directamente la visión común sobre la muerte como una separación definitiva, ofreciendo en su lugar una visión de continuidad y esperanza. Este concepto revolucionario presentaba a Él reino de Dios como una dimensión donde aquellos que creen en Él vivirían en plena comunión con el Padre, rompiendo con la oscuridad del Seol y la rigidez del Hades. La parábola del rico y Lázaro, el uso de imágenes conocidas. En su predicación, Jesús utilizó historias e imágenes que resonaban con las creencias culturales de la época, pero con un mensaje nuevo y transformador.
La parábola del rico y Lázaro, por ejemplo, es una narrativa en la que Jesús utiliza el concepto del Hades para ilustrar verdades espirituales. En esta historia, él describe a un hombre rico que, después de su muerte, es atormentado en el Hades, mientras que Lázaro, un mendigo pobre y despreciado, es consolado al lado de Abraham. Al describir el destino de ambos tras la muerte, Jesús subvierte las expectativas sociales y culturales. En la tradición grecorromana, el rico podría ser visto como alguien más digno de los campos elíseos, mientras que el pobre, sin estatus, podría ser condenado al Tártaro. Pero, en la visión de Jesús, la compasión y la justicia son los factores determinantes. Jesús muestra que el reino de Dios no sigue las normas de estatus social, sino una justicia que trasciende las apariencias y valora el amor y la rectitud. Esta parábola no solo cuestiona el comportamiento ético y moral de los oyentes, sino que también utiliza el Hades como una metáfora para el tormento interno y la separación de Dios que resulta de una vida sin compasión. De esta manera, Jesús reformula el concepto de Hades, sacándolo de una mera mitología y transformándolo en un símbolo de elecciones espirituales y morales, invitando a los oyentes a reconsiderar el verdadero significado de la justicia divina. La promesa de la resurrección, superando el temor a la muerte. Además de redefinir el concepto de vida después de la muerte, Jesús también introdujo la promesa de la resurrección como una victoria final sobre el poder de la muerte. En Juan 11, 25-26, él afirma: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Aquí, Jesús presenta la muerte como un obstáculo temporal que puede ser superado por la fe en él. Al hacer de la resurrección una parte central de su mensaje, él ofrecía una visión de vida eterna que iba más allá de cualquier concepto conocido por el público. Para aquellos que veían el Hades o el Seol como un destino sombrío e inevitable, la promesa de resurrección era revolucionaria. Ya no tendrían que temer el destino final de sus almas, pues Jesús garantizaba que la vida eterna era una promesa real para quienes creyeran en él. Esta enseñanza desafiaba tanto el pensamiento judío tradicional como las nociones grecorromanas, ofreciendo un camino de redención y vida continua. El reino de Dios como una nueva realidad espiritual. El mensaje de Jesús sobre el reino de Dios incluía no solo la promesa de vida eterna, sino también una invitación para experimentar esta nueva realidad aún en vida. Para él, el reino de Dios no era un concepto lejano, sino una presencia que ya estaba en medio de vosotros, Lucas 17:21. Con esta afirmación, Jesús mostraba que la relación con Dios no se restringía al más allá, sino que comenzaba en la vida presente, a través de una caminata de fe y amor. Esta noción de un reino accesible era un contraste directo con la visión del Hades y del Seol. Mientras estos conceptos representaban el fin de la vida y el alejamiento de Dios, Jesús presentaba el reino de Dios como una nueva dimensión, donde la vida eterna comienza aquí y se extiende a la eternidad. La invitación a vivir en el reino de Dios era una manera de permitir que los creyentes experimentaran el amor divino y la libertad espiritual, algo que superaba la mera existencia después de la muerte, preparando el camino para una nueva visión de la eternidad. Al hablar sobre la vida eterna y la resurrección, Jesús no negaba las creencias culturales sobre el Hades y el Seol, las utilizaba como referencia para revelar algo más elevado y lleno de esperanza. Sus palabras apuntaban a una transformación completa de la vida y la muerte, donde el verdadero destino del ser humano no era la separación, sino la unión con Dios. El mensaje de Jesús sobre el más allá era, en última instancia, un mensaje de amor, donde la misericordia divina se sobrepone al juicio y donde la fe en él puede abrir las puertas a una eternidad de paz. Esta visión revolucionaria fue un hito para sus seguidores, quienes empezaron a ver la muerte no como un final sombrío, sino como el inicio de una nueva jornada en comunión con el Padre. A través de sus palabras y acciones, Jesús invitaba a todos a trascender el miedo y la incertidumbre, ofreciendo un camino para la vida eterna con Dios. Significado teológico y cultural. Las enseñanzas de Jesús sobre la vida después de la muerte y el reino de Dios trajeron un cambio profundo en la comprensión teológica y cultural del más allá. Para su público, acostumbrado a visiones de la muerte que enfatizaban el olvido, Seol, o el juicio rígido y el destino final de las almas, Hades, el mensaje de Jesús ofrecía una nueva perspectiva, donde la relación con Dios no terminaba con la muerte, sino que se ampliaba. Este cambio no solo era una innovación teológica, impactaba directamente la cultura, la forma de vivir y de entender el propósito de la vida. La transformación del concepto de Hades como lugar de separación. El Hades, entendido tanto por los judíos como Seol y por los grecorromanos como el reino de los muertos, era tradicionalmente visto como un lugar de separación y alejamiento de los vivos y, en la visión judía, de la presencia de Dios.
al enseñar que el reino de Dios era accesible a todos y que la muerte podía ser superada mediante la resurrección, Jesús redireccionaba el concepto de Hades, convirtiéndolo en un punto de partida para reflexionar sobre las elecciones morales y espirituales de los individuos. El mensaje de Jesús enfatizaba que la verdadera separación no estaba solo en el destino final, sino en las elecciones de vida. La muerte, para él, no era un punto final, sino una transición. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús mostraba que los valores terrenales, como el materialismo y el egoísmo, podían llevar a un tormento que comenzaba en el propio interior, como el tormento vivido por el rico en el Hades. Este tormento no era solo una cuestión física, sino una separación espiritual de las promesas de Dios. Así, el Hades dejaba de ser solo un destino inevitable y adquiría un significado ético y espiritual. La resurrección y la esperanza de la vida eterna. El mensaje de resurrección y vida eterna introducido por Jesús transformó radicalmente el modo en que judíos y gentiles entendían la vida después de la muerte. En lugar de un Seol sombrío o de un Hades que funcionaba como un tribunal final, Jesús ofrecía la perspectiva de un destino donde la comunión con Dios era restaurada. Su propia resurrección sería, más adelante, el símbolo máximo de esa promesa, donde la victoria sobre la muerte se convertía en una realidad concreta. Para sus seguidores, la promesa de resurrección traía una esperanza que superaba la visión apocalíptica de destrucción y juicio. La resurrección de Jesús, testificada por los discípulos, demostraba que el amor de Dios era más fuerte que la muerte y que Él ofrecía una vida plena y abundante para aquellos que creyeran en Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:55, refleja esta victoria al decir: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta declaración refleja el impacto teológico profundo que trajo la resurrección, redefiniendo la muerte como un enemigo vencido. La teología del reino de Dios y la inclusión de la vida eterna. La teología del reino de Dios predicada por Jesús presentaba la relación con Dios como una experiencia que trascendía la vida terrenal. El reino de Dios era una invitación a vivir en la presencia de Dios, y esto incluía una esperanza concreta de eternidad. Al enseñar sobre el reino, Jesús estaba expandiendo la comprensión de lo divino, mostrando que el plan de Dios era mayor que la vida y la muerte y que su propósito incluía una unión eterna con sus hijos. Esta enseñanza era especialmente significativa para los judíos, quienes veían la relación con Dios limitada a la vida presente. En lugar de un Seol donde los justos esperarían la resurrección, Jesús ofrecía una visión en la que la vida eterna con Dios comenzaba ya en el presente y se extendía hacia la eternidad. Declaraba, en Juan 5:24, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, ha pasado de la muerte a la vida. La promesa de Jesús traía un sentido de paz y propósito, eliminando el temor a lo desconocido y a la separación eterna. Impacto cultural y social, redefiniendo el valor de la vida y la muerte. Al transformar la visión de la vida después de la muerte, Jesús impactaba también la cultura y los valores sociales de su tiempo. La esperanza de una vida eterna incentivaba una vida de compasión, justicia y amor. Los conceptos de recompensas y castigos en el Hades o Seol, que antes eran una especie de temor para mantener el orden social, ahora eran sustituidos por la idea de una vida orientada por el amor a Dios y al prójimo, vivida con el propósito de reflejar los valores del reino de Dios. Este cambio teológico promovía un comportamiento diferente, donde los valores del reino de Dios influenciaban las relaciones humanas. La vida ahora era vista como una oportunidad de conexión con Dios y con el prójimo, una preparación para una eternidad de comunión y paz. Esta nueva visión transformaba el sentido del sacrificio y la solidaridad, animando a los seguidores de Jesús a una vida que reflejara el carácter divino, con el foco en el amor y el servicio al prójimo. Preparando el camino para una esperanza renovada. Con esta nueva comprensión de la vida después de la muerte, las enseñanzas de Jesús sobre el Hades y la resurrección dejaban de ser solo un discurso religioso y pasaban a ser una promesa viva. Para aquellos que le seguían, la muerte ya no era vista como una separación temida, sino como una transición hacia la plenitud del reino de Dios. Esta enseñanza revolucionaria mostraba que el propósito divino no era la condenación, sino la redención y la invitación a la eternidad. En este video, exploramos cómo las diferentes visiones del Hades y del Seol influyeron en el entendimiento de la vida después de la muerte en tiempos de Jesús y cómo su mensaje trajo una esperanza revolucionaria. Para los judíos y grecorromanos de la época, el Hades y el Seol eran símbolos de separación y un destino incierto. Pero Jesús utilizó estas referencias para enseñar algo más grande, una vida eterna en comunión con Dios, accesible a todos los que creyeran en Él. Él transformó el entendimiento sobre la muerte,
prometiendo una resurrección y una relación eterna con el Padre. Comprender el contexto cultural e histórico del Hades nos ayuda a ver el impacto radical de las palabras de Jesús y la manera en que Él transformó el miedo y lo desconocido en una esperanza concreta y accesible. Él ofreció al mundo una visión de eternidad que superaba cualquier entendimiento anterior, recordándonos que la muerte no es un final sombrío, sino una transición hacia la plenitud de la presencia de Dios. Este viaje de reflexión nos invita a pensar en cómo nuestras propias creencias son moldeadas por el contexto cultural, y cómo Jesús nos llama a una fe que trasciende los límites históricos y culturales. Que podamos vivir hoy con la esperanza y la certeza de una eternidad con Dios, tal como los primeros seguidores de Jesús experimentaron al escuchar su mensaje transformador.